Buenos días. Volvemos a encontrarnos otra vez con Juan. En este capítulo de Lucas 7, 15 meses después de que comenzara su ministerio, pero ahora no está al lado del Jordán bautizando y predicando, ahora está en la cárcel y en el comienzo del final de su historia. Parece que Juan sí que reconoce a Jesús como el Mesías prometido, pero hay cosas que ve en él que le parecen incomprensibles para él, no llega a entender del todo. Quizás, y digo quizás, Juan se equivocaba al final en sus planteamientos finales en cuanto al Mesías. Como alguien indica, Juan ya estaba en la prisión y las cosas comenzaron a parecerle incomprensibles. Había esperado que Cristo, que el Mesías, destruyera rápidamente los poderes de las tinieblas que había sobre Israel y juzgara a los injustos y expulsara a los extranjeros. Pero en lugar de esto, el Mesías deja a su precursor indefenso en una prisión. Y quizás podemos ver en esta situación a Juan, el profeta más grande, nacido de mujer, que ministró en el poder de Elías, un hombre convencido de su llamamiento, adiestrado en la dureza de la vida. Podemos verlo que en este tiempo está descorazonado y depresivo. Y sinceramente no podemos ni debemos de juzgar a Juan. Y quizás más bien muchas veces en etapas de nuestra vida identificarnos con él. Porque cuando las cosas no marchan como esperábamos, aunque lo que esperábamos sea lo correcto, más aún, lo hemos recibido como una promesa. Cuando vemos que los planes de Dios tardan en cumplirse, ¿cómo reaccionamos? Estamos muy rápidos a juzgar a otros, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Y no es cierto que muchas veces sentimos el deseo de exclamar: ¿vale la pena seguir esperando? Ahora sigamos mirando a Juan. ¿Cómo reaccionó Juan frente a su crisis? Leemos en el verso 18 al 20, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, de que habían visto, las nuevas de milagros que habían estado viendo, sanidades. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Juan no se conforma con lo que le han dicho de oído. No se conforma con lo que le decían que aquí y allá. Necesita una respuesta directa del maestro sobre su interrogante en ese momento. Necesita la respuesta, como decíamos en mi última semilla, del que está por encima. Y él sabe a dónde dirigir sus preguntas, a quién plantear sus dudas, para hallar la respuesta. Él físicamente no puede ir al maestro, pero envía gente de su confianza para que le traiga una respuesta clara y concisa. Qué importante y necesario para nosotros rodearnos de personas de confianza, gente en la cual depositar nuestras dudas. Dice la Escritura en Proverbios que un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. No juegan, no pierden el tiempo, no van a personas equivocadas. Son personas que van a la fuente que puede saciar la sed
de Juan. Y esa fuente, para saciar esa sed de Juan, esos amigos van al Maestro. Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte esto. Tiene que sorprendernos también la respuesta que Jesús a la pregunta de Juan. En esa misma hora curó a muchos enfermos y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se le anuncia el evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza en mí. Juan era un hombre del Espíritu. No vivía de fantasía ni falsas esperanzas. Sabía lo que era el reino de Dios, en el cual él había sido constituido por Dios mismo como precursor. Conocía la palabra de Dios y sabía que esas eran las características del Mesías. El Maestro ni tan siquiera va a él físicamente para animarle. Pero aquel hombre que conocía a Dios, confiaba en Dios, que nunca falla, este Dios que nunca falla ni se equivoca, aquel hombre fuerte y de carácter fuerte deja sus dudas y descansa en Dios. Sabe y está convencido que Jesús es el Mesías esperado. No necesita nada más. Para acabar, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el capítulo de los héroes de la fe está lleno de hombres y mujeres que algunos dudaron, otros pecaron, otros en alguna ocasión estuvieron a punto de tirar la toalla, pero son hombres y mujeres que sabían a quién habían creído, resistieron y vencieron. ¿Sabes? Este capítulo de 11 de Hebreos no está cerrado. Hoy día hay hombres y mujeres, jóvenes, a las cuales se les puede aplicar estas palabras de 1 de Juan 2:13 y que forman la lista, la continuación de ese capítulo 11. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Somos nosotros, eres tú, soy yo, de esta clase de personas que podemos identificarnos con lo que Juan dice en su primera carta. Que el Señor os bendiga.